Hola, buenas tardes amigos de Escenario Tlaxcala. Es un gusto saludarles, sobre todo hoy que estamos en entrevista con el secretario de Cultura, Antonio Martínez Velázquez, a quien nos da muchísimo gusto saludar esta mañana. Secretario, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Un saludo a todos los que nos están viendo. Primero que nada, preguntarte, sabemos que tú estuviste fuera un rato de Tlaxcala y justo luego de estar fuera, ¿qué áreas de oportunidad encontraste? En términos de la función pública y de lo que hay que hacer, pues mira, sobre todo el área de oportunidad más pues evidente tiene que ver con poder sacudir un poco el discurso y encontrarle la contemporaneidad a la tradición. Eso para mí era muy importante. Tlaxcala es un pueblo que se organiza sobre todo a través de sus tradiciones. Es decir, si uno entiende, y eso luego se lo digo a los políticos y no les cae el leite, ¿verdad? Si uno entiende que en Tlaxcala, por su propia historia y por la configuración social pues, de siglos que tenemos, si uno entiende que la organización y la puesta en escena de una camada de un carnaval es tanto o más importante que quién gana la presidencia de la comunidad. O sea, ¿por qué? Porque eso no solamente le da identidad a las poblaciones, sino que los pone de acuerdo, inclusive a familias que están en desacuerdo en otros temas, pues, la cultura pone de acuerdo a la gente. La organización de un extraordinario gran mole prieto en Chautempan o en Contla, lo mismo. O sea, es tanto o más importante que lo que suceda con algún evento político menor en el municipio. Y entonces, si no entendemos esa configuración que viene de la propia organización histórica de Tlaxcala, es decir, Tlaxcala, que otra cosa hay que entender, somos un pueblo no conquistado. O sea, la manera en cómo los tlaxcaltecas pactan y se alían con los españoles genera un cuestionamiento a la propia identidad de lo indígena, ¿no? Porque el tlaxcalteca no es indígena, es tlaxcalteca. Es decir, otras etnias en el país son indígenas, pero el tlaxcalteca es tlaxcalteca. ¿Por qué? Porque se pudo seguir llamando como se llamaba. O sea, la razón de apellidar de los apellidos náhuatl tiene un sustento importantísimo. O sea, que se sigan llamando como se llama es la negación al borramiento de la identidad, del nombre, de la cultura. Y eso, pues hace un pueblo, pues indómito, no conquistado, que en su tradición encuentra otra vez su identidad. Y entonces por eso hay que entender esa profundidad del pueblo tlaxcalteca, que a veces no se entendía, pero también hay que entender que ese discurso hoy encuentra su contemporaneidad. O sea, globalmente, si uno se fija cuál es la discusión de de los académicos y de toda la gran batalla cultural del mundo, tiene que ver con las identidades, tiene que ver con lo local, tiene que ver con lo chiquito, tiene que ver con lo diferente. Y ahí el tlaxcalteca lleva la vanguardia por mucho. Aquí en muchas cosas está el futuro de varias respuestas. Entonces, para mí eso, ¿no? Poder poner en juego la contemporaneidad de la tradición sin estancarla, sin decir, bueno, no, es que esto ya es muy tradicional. No, el discurso de la tradición, el discurso del carnaval que tiene, o sea, si uno piensa el carnaval como un discurso transindigenista, es decir, que recorre distintas transidentitario, que además es político, ¿no? El carnaval, porque es una burla a la élite, etc. Si uno va encontrando las claves contemporáneas de esos discursos, estamos a la vanguardia de todo. Para mí esa era la gran oportunidad, digamos, en términos más conceptuales. Y en términos más prácticos, sobre todo, poner a la institución al servicio de las comunidades. Porque por algún motivo se hizo muy elitista la administración de la cultura desde el Estado.
Y entonces poder un poco quitar ese elitismo, dando mucho más valor a lo que hacen las comunidades, pues claro, en la práctica es una manera de administrar la cultura distinta. Y ese es un área de oportunidad que ha dado resultados. Frente a estas dos justo áreas de oportunidad, ¿no?, que encontramos, que además me parece claramente fenomenal que estemos observando, ¿no?, la contemporaneidad desde la identidad de los tlaxcaltecas, que por supuesto tienen mucho, ¿no?, para rascarle. Bueno, ¿cuáles de estas dos áreas de oportunidad ya se han traducido en acciones concretas en estos ya primeros meses de su gestión? Mira, precisamente hace un par de días o ayer mismo, presentábamos la licenciatura de Artes Visuales, ¿no? Eso es algo que la comunidad artística, sobre todo la más joven, lleva luchando 20 años por eso, por una profesionalización de las artes visuales y plásticas. Tlaxcala es un estado lleno de artistas y con extraordinarios artistas plásticos. Y tú platicas con una generación que ya son de mi edad, que deben tener 37, 38 años, y que lucharon por esto, y que se fueron a estudiar a otros lugares, a La Esmeralda precisamente, de donde va a salir expedido el título de la licenciatura en Tlaxcala, la mejor escuela de México, que se formaron en el taller de la maestra Lucio, y que decían, bueno, Tlaxcala, y que en realidad, fíjate, su lucha, o en algunos de ellos de esa generación, pues un poco su lucha conceptual era pensar que nuestros grandes pintores, Xochitl, Nahuatl, Hermenegildo Sosa, habían puesto un techo a lo que era la estética y la plástica tlaxcalteca. Entonces, claro, ellos decían, bueno, es que si no nos profesionalizamos nunca vamos a romper ese techo, ¿no? Y de alguna manera buscaron profesionalizarse, y no, sobre todo en el Estado, no encontraron esa respuesta institucional. Es decir, por eso hablo de trabajar o escuchar a la comunidad. O sea, y eso que parecía imposible, ayer en la presentación de la licenciatura lo decía la maestra Rosa María Lucio, cómo desfilaron funcionarios federales, estatales, para tratar de hacer esto, y nunca se logró. Y entonces parecía una cosa como que podría haber sido complicadísima. Yo llegué y dije, a ver qué tan complicado es esto. Y la verdad es que logramos con el Instituto Nacional de Bellas Artes una gestión, un modelo único en el país, donde la Escuela Nacional de Artes Plásticas, Gráfica de La Esmeralda, que es la escuela más importante de artes visuales y plásticas del país, pudiera extender sus alas o sus brazos o su paraguas para acoger esta nueva licenciatura en Tlaxcala. Y en menos de 6 meses pudimos dar una respuesta concreta a un planteamiento que lleva 20 años sobre la mesa. Es decir, algo que parece, o que hicieron pensar que era complicadísimo, y que en realidad se trataba de voluntad política, directamente. Otra acción concreta, desde luego, tiene que ver con la infraestructura cultural. Recién llegamos, estaba pues este museo prácticamente en obra negra, o quizá menos, pese a que ya había pues el tema de este edificio contiguo a lo que era al MAT, era del Servicio de Administración Tributaria, y ya tenía bastantes años que se le había donado o cedido en comodato al gobierno del estado para la ampliación del museo. Nunca caminó, lo hicieron muy a últimas fechas de terminar la administración, dejaron la obra pues prácticamente, o sea, en obra negra, un poco menos, y poder tener, encontrar en la gobernadora también una aliada para decir, bueno, ya, y eso hay que terminarlo rápido, y hay que tener una exposición pues con un estándar. Además también eso, precisamente pensando que las instituciones, los espacios no son de uno, o sea, uno administra en un lugar donde uno también está de paso, o sea, esta idea de que, pues caprichosa, ¿no? De quién es no, ya el de la cultura, pues no. Pensar, bueno, ¿qué es lo mejor que se puede traer? Entonces trajimos una exposición fantástica, la de Manifiestos del Arte Mexicano,
con muchísimas piezas pues, que nunca habían estado en Tlaxcala, con Diego Rivera, con Siqueiros, con Tina Modotti, con Edward Weston, con Rufino Tamayo, es decir, los grandes exponentes del arte moderno, y no nos costó nada. Mira, cuando yo llegué me dijeron, aquí hay una exposición cotizada ya, comprometida. Bueno, pues obviamente se deshizo, es verdad, era una cosa carísima, por una cosa cuyo valor artístico o educativo para la gente pues era mucho menor, ¿no? Pero es que así se hacían las cosas antes. Entonces es como, bueno, no, vamos a aprovechar la gestión o la relación que tenemos con la federación para acercarle a los públicos de Tlaxcala cosas que de otra manera no tendrían acceso o que es más complicado. Mira, esta exposición que trajimos, yo la conocí siendo vocero de la Secretaría Federal en el Museo de Arte Moderno, y era una exposición que se inauguró 3 semanas antes de la pandemia. Nadie la pudo ver. O sea, una exposición, y aquí tuvo 10,000 visitantes. 10,000 visitantes que vinieron también de la Ciudad de México, de Puebla, que se enteraron que existía esa exposición, que no la pudieron ver en el Museo de Arte Moderno, y la vinieron a ver aquí. Pero también es pensar al museo, por ejemplo, ya no, o sea, en una manera contextual. Es decir, este museo es parte de un circuito de museos del centro del país. O sea, donde están los museos de la ciudad de Puebla y donde está Jalapa. O sea, es decir, es parte de un circuito regional de museos. Y tenemos que entender qué están haciendo ellos para saber qué estamos haciendo nosotros. Y además, otro de los aciertos fue establecer un consejo curatorial con gente de la academia, de los artistas, funcionarios que decidan cuál es el programa del museo. Es decir, no se puede quedar al arbitrio del secretario o del director del museo, que al final pues acababan ya dándole la exposición a su compadre, a su comadre, porque ay no, qué bonito pinta. Pues no se trata de eso. O sea, el museo también es un espacio revolucionario, educativo, donde se confronta la realidad, donde la gente frente al arte pues responde y se hace preguntas y establece una nueva relación con la realidad. Ese es el objetivo de los museos. Entonces, como hacer esos cambios es también entender en clave más contemporánea que es lo que la comunidad. La tercera cosa es voltear a ver a la tradición de Tlaxcala no como un asunto ornamental, sino como un asunto contemporáneo y como un asunto serio de cultura. No es esta división de la cultura popular y la alta cultura. Esa división es una división artificial y arbitraria. Es decir, una breva de la otra. Es parte de lo mismo. Y además, bueno, cualquiera que ve el carnaval, pues eso es alta cultura. Lo mismo que entender la complejidad de un bordado como el venado, es altísima cultura. Entonces, o la tradición de muertos en San Isidro, o la manera en que el pan de fiesta rige los calendarios en Totolac, donde el fin de semana es otro distinto al nuestro, solamente por el hecho de salir a vender pan, donde el pulque delimita el calendario y los tiempos de la gente en Anacamilpa o Tlaxco. Es decir, ahí está, y esa es alta cultura que además es súper reconocida actualmente. Entonces, dejar de hacer esa distinción entre la cultura popular y lo que llamamos alta cultura, y más bien, y por eso Juan de la Cruz está entrando al Museo de Arte de Tlaxcala, que es un artista del textil, que es una de nuestras tradiciones más importantes, y que el maestro de la Cruz, desde luego, también tiene una visión contemporánea, porque él se profesionalizó en la Ciudad de México cuando aquí no había oportunidad de profesionalizarse, y estudió arte, ¿no? Historia del arte y teoría del color y todo lo que estudiaría cualquier artista, y lo aplica al textil, al gobelino, él en lo particular, ¿no? Pero, y por eso está ahí, para recordarnos que no hay esa división de alta cultura y cultura popular, sino que es lo mismo. Y yo creo que esos 3 elementos son clave para esta administración. Seguramente también tiene muchas otras ideas en su cabeza, secretario, porque también es bien conocido que es un funcionario muy activo
y que no es muy calmado, un tanto revolucionario también. Entonces, desde ahí preguntarle, pues, ¿cuáles son esas intenciones, esos otros proyectos que ya viene cocinando, que ya están en su cabeza? Y sobre todo, ¿qué se puede hacer con lo que se tiene? Porque si no, mira, uno inventa alguna cosa como, no, pues el Museo del Barroco, bueno, Puebla va a estar endeudado los próximos 50 años con este asunto, que fue una ocurrencia, ¿no? Que sí, pues eres un gran arquitecto y lo que sea, y eso acaba costando miles de millones de pesos, deuda para el Estado, y además, pues no es que los artistas del Estado de Puebla acaben beneficiándose de eso. Entonces, por poner un ejemplo, no tengo nada contra los vecinos, pero ese tipo de cosas son las que se deben evitar en la cultura. Hay que ser muy responsable y hay que entender qué se puede hacer, qué es lo que se tiene y cómo se pueden modificar las cosas. O sea, porque el sentido de realidad pues, es lo que da también resultados. Si no, uno nomás está enloquecido. Entre los 3 ejes de trabajo que tenemos, que es la formación, la defensa y difusión del patrimonio y la infraestructura cultural, pues claro que hay distintos proyectos en el mediano y largo plazo. Uno de ellos, por ejemplo, es construir las residencias artísticas. O sea, construir un edificio específico para recibir artistas de todo el país, artistas, artesanos, académicos, de todo el país y de todo el mundo a Tlaxcala y poderlos invitar a que trabajen con comunidades específicas durante varios meses y que se puedan quedar y que no sea un gasto oneroso para el Estado, que no sea o sea, que ya esté la residencia, poder construir un edificio de residencias. En el Centro de las Artes hay oportunidad de poder construir algo por el estilo. Es un tema de infraestructura, por ejemplo, que es que nos parece importante para los objetivos que hemos planteado y que es realista. Eso, o sea, se es posible, no es que es un complejo, no, esos son unos departamentitos donde se pueda recibir dignamente artistas de todo el mundo. Eso en infraestructura. En infraestructura también, cosas que no se ven o que quizá para el público no las vaya a ver demasiado porque son cosas que no son tan visitables, pero la Bodega Estatal de Arte, mira, si la gente supiera cómo encontramos algunas de las pinturas del acero, una encima de otra, en una bodega que no tiene las condiciones para resguardar arte, pues se desmayan. Y es el patrimonio de todos los tlaxcaltecas, no es ni siquiera del instituto de la secretaría. Es el patrimonio de todos los tlaxcaltecas. Por ejemplo, ya tenemos el proyecto de la bodega de arte que esperemos que podamos comenzar el próximo año. Bueno, lo primero que hicimos fue poder arreglar con lo que se tenía, tener en mejores condiciones el resguardo de las obras de arte, pero plantear una bodega estatal de arte con lo mejor de la tecnología, donde esté bien resguardada la obra, que no tenga pues peligros en temas de protección civil, que haya áreas de restauración, de manejo de las obras. Eso, pues que parece que no, pues mira, el usuario no visita esas cosas, pero el hecho de que esté el acervo del Estado a buen resguardo, pues es algo que ya es un legado para las siguientes generaciones. Entonces eso, por ejemplo, eso ya tenemos un proyecto. Y perdón que le interrumpa el secretario, pero sería un resguardo público, es decir, sabríamos qué contiene la bodega. No, bueno, eso implica también, y eso sí ya lo estamos trabajando, el hacer público el acervo. Es una lista debe ser como de 1800 obras. Y claro, hacerlo público, que se haya un catálogo también, para que la gente, por ejemplo, de otros estados, luego converso con los secretarios de cultura y luego, bueno, ya no tienen ni qué poner en los museos, ya se acaba, ¿no? De 4 vueltas al acero. Y en realidad conocer qué tienen todos los estados, y es una propuesta que le hice al resto de los secretarios de cultura, hacer públicos nuestros acervos, para que también podamos entre nosotros circular exposiciones. Que sepan, oye, tal obra, por ejemplo, estas que son de
Felipe Ehrenberg. Felipe trabajó mucho en Tlaxcala, por la gráfica y muchas cosas. Entonces hay mucho acervo de Felipe Ehrenberg, por ejemplo. Entonces no sé si Veracruz quisiera hacer una retrospectiva de Felipe Ehrenberg, porque pues, es muy importante. Que sepa que Tlaxcala tiene estas obras y que pueden formar parte de la retrospectiva, ¿no? O sea, cosas como esa que hacen funcional también el trabajo entre secretarias del trabajo regional, pues es importante. Y obviamente, cuando hablo de una bodega estatal de arte, hablo también del archivo como un archivo público. Que la gente sepa qué tenemos, cuál es la colección que hay. Y que en el sentido de que lo sepa, también sea más celosa de su resguardo, ¿no? Que esté en resguardo. Otra, por ejemplo, de temas de infraestructura, pues eso ya también ya lo tenemos muy estudiado. La remodelación de todos los museos, ¿no? O sea, el que sigue, el próximo proyecto es el del Museo Nacional del Títere. Que es importantísimo, es único en su tipo a nivel nacional. Y que si bien, digamos, es de los que ha tenido más movimiento, pues no, queremos sí hacerle una transformación completa. Y, por ejemplo, ahí, se lo platicaba con el presidente municipal de Huamantla, poder juntar toda la infraestructura cultural que tenemos ahí. Es una cosa alucinante que el Museo del Títere no se comunique con el Centro Cultural siendo prácticamente el mismo edificio. En un punto son el mismo edificio. Y que no haya una puerta. O sea, pero además lo taparon, sí había. O sea, pero a veces la gestión cultural, te digo, que se basaba en el capricho. O sea, no, ay no, fulanito se va a enojar si no hay una puerta aquí junto. Pues no, es lo mismo. Plantear, por ejemplo, todo eso como un gran complejo cultural en Huamantla se volvería el complejo cultural más grande del estado, por los metros cuadrados que tiene. O sea, en un municipio. Entonces, ahí es donde todos le tenemos que entrar, en la federación, el municipio, el estado, y entender que eso es lo que tenemos, en lugar de inventar el Museo del Barroco, ¿no? O sea, por poner el ejemplo, o sea, en lugar de eso, es que, por eso hablo de la responsabilidad del servicio público, ser realistas, es decir, está eso, y tiene un potencial gigantesco, pues invirtamos en eso, porque eso eventualmente va a salir más barato, y además, pensando otra vez en Huamantla, pues en realidad no hay un mejor lugar que ese, que donde está el Centro Cultural, el Museo del Títere, la Casa de Música, y convertirlo en un complejo mucho más grande y mucho más aterrizado, pues es mucho más lógico que querer hacer un elefante blanco, que nomás va, o sea, que acaban siendo eso. Entonces, ahí está. Pues antes de pasar a las siguientes preguntas, me gustaría hacer una dinámica rapidísima de, pues, preguntas ráfaga, es decir, le voy a decir como unas cuantas frases o elementos más bien y pues tendrá que responderme lo más rápido posible para agilizar esto. ¿Preparado? ¿Estás preparado? Listo, ok. Sí. Vale. Venga, libro favorito. Complicado, pero a ver, algo que tengo de cabecera siempre, los poemas de Sor Juana. Ok, Museo de Tlaxcala favorito. Museo Nacional del Títere. ¿Pulque curado o natural? Natural, sin duda. ¿Palabra en náhuatl favorita? Hay una palabra bonita que se llama, o que se dice, moyoleu, que es el echarse ganas a sí mismo, estar enamorado. Sinónimo de estar enamorado. ¿Estar enamorado de sí mismo o estar enamorado en general? De Tlaxcala. Ok. ¿Palabra en otomí favorita? Madi, amor. Ok. ¿Primera vez que fuiste a una función en el IRA y con quién? No, pues yo creo que fui solo, en alguna muestra internacional. Ok. ¿Muéganos de Huamantla o de Chiautempan? De Huamantla. Ok. ¿Comida tlaxcalteca favorita? Las tlatlapas. ¿Municipio favorito para comer molito? Santa Cruz. 3 escritores locales contemporáneos. Gabriela Conde, Gerardo Lima y Karen Villado. 2 lugares de encuentro culturales que había antes en Tlaxcala que probablemente antes de irte visitabas. Pues en realidad solo recuerdo uno, que es que tenía
los de Vitaminas aquí atrás en la calle Guerrero, que era como un bar, café cultural, ¿no? Que estaba siempre ahí Rafa Cázares y Chela y toda esa gente, que ellos lo llevaban, pues, y que era un lugar cultural, también se exponía y todo, y eso sí desapareció. Lamentablemente. Presidente pregunta, ¿tienes cobija de tigre? No, tengo zarape de saltillo. Ok. Y finalmente, 3 piezas de arte que tengas en tu casa, evidentemente de artistas tlaxcaltecas. Tengo una pequeña escultura de piedra volcánica de Rafael Cázares, fantástica. Luego tengo pues bueno, esto que hace Cuautlatóhuac Xochitl, que son como pues glifos o elementos prehispánicos en mural, en un pedacito de mural. Es un ave con fondo rojo, bellísima. Y tengo una fotografía de Carol Espínol también. Buenísima. ¿Que está expuesta aquí en el MAD o ya no está? Todavía está su foto, sus fotografías. Buenísimo. Ok, pasando ahora a otro tema, secretario. Vamos a hablar como de Tlaxcala y de diversidad. ¿Cómo ha sido empujar acciones a favor de la comunidad LGBT? Bueno, en un estado que evidentemente el tema LGBT no es que no haya existido, pero que últimamente lo vemos más presente, ¿no? En lo político, en lo social y ahora en lo cultural, desde las acciones desde la Secretaría. Bueno, pues en primer lugar una obligación moral, personal, de poderlo hacer, pero también, pues es un asunto de derechos. O sea, es decir, hay que entender que cuando en Tlaxcala ya se aprobó el matrimonio igualitario, en Tlaxcala tenemos ley de identidad para las personas trans, hay que hacer también algunos ajustes, pero cuando se reconocen esos derechos en las leyes, las instituciones no pueden hacer la vista a un lado y tiene que entender el proceso social de cada una de las comunidades. Y el proceso social de la comunidad LGBT ha sido que han sido marginados de la cultura, han sido marginados de la política, tal. Y entonces por eso parece que están más presentes hoy que antes, pero no porque no estuvieran presentes antes, sino porque ahora, pues una vez que se vuelve un derecho, pues un derecho no, si eres autoridad o si eres parte pues no puedes ahora sí que hacerte güey, no tienes que hacerlo. Entonces eso ni siquiera se tendría que discutir. Ahora, en el tema social, pues dicen, bueno, es que la sociedad está o no preparada, pues eso da igual. Los derechos, a veces, conquistarlos, simplemente es con la verificación diaria de que existen esos derechos. Y si no se verifican es que no existen. Entonces, a veces no tendríamos por qué pensar en eso, sobre todo si somos autoridades. Tenemos que pensar lo que es un derecho y lo que no es un derecho. Y hay un derecho a la cultura, que está desde la Constitución, en el artículo 4. Hay un derecho de las poblaciones LGBT de acceder a todos sus derechos como cualquier ser humano, porque los derechos de los LGBT son derechos humanos, no es otra cosa. Y pues hay una institución o unas instituciones que lo que decimos es entender ese proceso y visibilizarlo. Y la comunidad LGBT en Tlaxcala pues ha aportado mucho a la cultura, en el teatro, en la música, en la pintura, en la escritura. Justo desde los aportes de la comunidad, no precisamente LGBT, sino también de los foros independientes, de los foros culturales independientes, preguntarle, secretario, bueno, ¿cómo es que se está mirándoles para empoderarles desde la Secretaría? Espacios como Templo Rojo, espacios como la Galería Monive. Pues como grandes complementos y como productores de discurso y productores de centros de producción estética que complementan y amplifican los discursos artísticos y culturales de Tlaxcala. Son aliados, no porque sean aliados institucionales, sino son aliados en el gran proyecto que es que los artistas de Tlaxcala sean conocidos, que sean
comprados y que sean estudiados y que sean difundidos, pues en ese sentido son aliados, ¿no? ¿Qué tenemos nosotros? Pues somos, como institución, pues somos sobre todo una plataforma de difusión para ellos. Sabemos que cuando tienen eventos se les apoya en la difusión, etc. Y es eso, es verlos como parte de un ecosistema, no como hay los independientes y los institucionales. Pues eso también es una división abstracta y pues medio tonta. En realidad es que es un complemento, ¿no? de lo que hacemos, y donde se hacen y se gestan cosas muy interesantes que hay que tomar en cuenta. ¿Qué se está diciendo ahí? ¿Cómo se está diciendo? ¿Por qué se está diciendo lo que se dice? Y tomar nota también, ¿no? Más allá de la difusión, ¿hay algunas otras acciones que se estén haciendo como para hacer equipo con estos espacios? Pues eso, o sea, es que también los espacios independientes quieren ser independientes, no quieren tener a la Secretaría de Cultura aquí encima, o sea, porque si no dejarían de ser independientes. O sea, tiene que ser un tipo de relación en ganar-ganar. O sea, también nosotros como institución estamos acercando ciertos programas que les ayudan. Por ejemplo, ahora con este gran circuito de arte contemporáneo, SOMA, que fundó el artista Joshua Ocon en la Ciudad de México, y que concentra siempre a lo mejor el arte contemporáneo, los vamos a traer a Tlaxcala, a una residencia de 3 semanas, con artistas de todo el mundo, lo mejor del arte contemporáneo, y obviamente, ¿qué gestionamos? Que hubiera espacios para los artistas tlaxcaltecas de manera gratuita. Eso cuesta como $3,000 para los artistas, pero gestionar espacios. Y entonces eso les sirve a ellos. O sea, porque ellos son los artistas, los están pensando y tal. Pero te digo, más allá de eso, pues no podrían tener a la Secretaría de Cultura aquí porque dejarían de ser independientes. O sea, la manera en cómo el espacio independiente piensa la cultura es por naturaleza distinto a cómo lo piensa la institución, por los recursos que se tiene y por la capacidad de incidencia que se tiene. Y por eso también su naturaleza es crítica a la institución y su naturaleza es crítica al poder. Pero eso no impide que seamos aliados y que seamos parte del mismo ecosistema. Estos espacios, no hablo por todos, porque también hay espacios que los llevan adultos, pero hay varios espacios que se están gestando desde las juventudes. Y también pues, nos da mucho gusto desde Escenario Tlaxcala, porque también estos espacios dinamizan y le dan otro sentido a los espacios culturales. ¿Tú qué observas de estas nuevas juventudes en Tlaxcala que recorres la entidad, ¿no? Del norte al sur, del este al oeste? ¿Qué ves en las juventudes de nuestra Tlaxcala? Pues que están muy activas y que hay distintos movimientos muy interesantes. Los y las fotógrafas de Tlaxcala están entre lo mejor del país ahorita. El nuevo movimiento muralista en Tlaxcala, en distintos lugares, en Zacualpan, en el norte, en Alzayanca, y también el hecho de que esté precisamente un espacio independiente como la Galería del Agua allá, pues genera también otra dinámica. Ahí está también el Cine Victoria, y se vuelve un polo cultural ahí de lo que se está haciendo, de lo que se está planteando. Todo lo que tiene que ver con cultura alimentaria, por ejemplo, en toda la parte de Anacamilpa. Ahora tenemos ahí los mejores restaurantes de Tlaxcala. Está el Tequesquite, está el Xoletongo, con cocineros que entienden que su producción no es solamente la gastronómica turística, sino que es parte de un proceso cultural que viene del maguey, del metepantle, que es la especie de milpa derivada del maguey, que es un sistema de cultivo prehispánico, ¿no? Y que ellos son los guardianes de eso. O sea, que entienden esa dimensión cultural de la gastronomía, y que por eso yo le llamo cultura alimentaria, no gastronomía. Y por ejemplo están allá, y que se vincula con el tema de las luciérnagas y con todo el patrimonio biocultural del estado. Y todos ellos son jóvenes, son muchos, ¿no? O sea, andan en sus 20, en sus 30. Entonces, todo eso hay que tomar nota de lo que están haciendo. Las nuevas camadas de las camadas del carnaval, pues también es bien interesante cómo entran ciertos elementos de otras culturas, inclusive los trajes.
Ya el otro día vi una capa ahí con unos Pikachu y unas mangas. Pero no importa, es decir, porque esa es la capa, y eso tiene que ver con que Tlaxcala sea una cultura madre. O sea, la capacidad que tiene para procesar y tlaxcaltequizar al Mickey Mouse. Ahí abajo hay un Mickey Mouse de Talavera. Pero eso de lo que te habla no es de la influencia de la manga en Tlaxcala, sino al revés. Que Tlaxcala tiene esa capacidad de procesar expresiones globales distintas de cultura en su propia cultura. Antes de cerrar, secretario, tengo como un segmento de preguntas desde nuestra audiencia, a quienes les agradecemos mucho que nos hayan mandado pues sus cuestionamientos. Son 3. El primero es de Moisés Ayala, que es un realizador audiovisual de Apizaco. Él nos pregunta que qué acciones, propuestas y alianzas hay para fortalecer el quehacer cinematográfico en Tlaxcala. Pues mira, recuperar la Comisión de Filmaciones del Estado de Tlaxcala. Es algo que ya estamos trabajando y que tiene que pasar por el legislativo, que esté aquí. ¿Y qué tiene que ver eso? Tiene que ver con, poder tener las condiciones institucionales para favorecer las filmaciones en el Estado de Tlaxcala, de realizadores locales y de realizadores fuera del Estado. Que tengan condiciones, que haya, por ejemplo, para las pequeñas producciones. Me imagino una producción tlaxcalteca que a veces no puede, por ejemplo, costear la parte logística de una filmación, porque eso puede aportar el Estado en eso, como a través de la Comisión de Filmaciones, que tendrá un mecanismo de captar recursos para luego apoyar a las producciones más pequeñas. Tiene que ver con eso. O sea, tiene que ver, primero, es que el cine además es una cadena. Entonces, es la producción, es la filmación, es la distribución y luego es la exhibición. Entonces, hay que meternos más o menos en todo. Hay que atacar cada uno de manera distinta. O sea, reactivar la Comisión de Filmaciones implicará eso. Captar recursos de filmaciones grandes. De hecho, ya sin estar la Comisión de Filmaciones, pero ya con el equipo que estamos trabajando, ya vamos a traer una primera película, gran producción de Netflix, que se va a filmar acá y que va a dejar recursos para el Estado de Tlaxcala. ¿Cómo funciona la Comisión de Filmaciones? Pues mira, la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México es una de las más rentables, que le da a la Ciudad de México como 10% de su presupuesto, porque ahí es donde se filman más del 90% de las películas en el país. Pero una Comisión de Filmaciones, ¿qué hace? Es el intermediario no es el intermediario, es la cara pública con las producciones y consigue los permisos de locación, gestiona, cobra los permisos, los derechos, etcétera, y de ahí obtiene recursos, apoya con las cuestiones logísticas, o sea, con distintos elementos, y eso genera recursos en el Estado. Entonces vamos a reactivar eso y por otro lado ampliar el circuito de exhibición. Vamos a abrir salas comunitarias de cine con la Cineteca Nacional para que en todo el estado tengamos un circuito de exhibición mucho más amplio del que tenemos. Pues yo no sabía que es una comisión de filmaciones, seguramente Moisés sí lo sabe. Gracias, secretario, por la respuesta. Tengo otra más de Rodolfo Montesinos. Él es artista contemporáneo que está expuesto aquí justo en el MAT, junto a Carol. ¿Cuáles son las estrategias más allá del sistema estatal de museos para fortalecer el ecosistema del arte contemporáneo en la entidad? Bueno, pues parte de la licenciatura, tema de formación, tema de acercamiento como el tema de Soma, ¿no? Con artistas de todo el mundo y yo creo que vamos a tener que empezar, aunque eso no es muy común en el arte contemporáneo, es un mundo que además yo conozco muy bien, por estar en la Ciudad de México y por muchas razones conozco muy bien el ecosistema del arte contemporáneo dominado por las galerías privadas. Hay pocos espacios públicos para el arte contemporáneo, es decir, todo gira alrededor, por ejemplo, de Sonamaco, que en realidad gira alrededor de una galería que es Kurimansuto, que además representa a una serie de artistas que venden miles de millones de dólares. Eso es el arte contemporáneo. Es un esquema financiero gigantesco, con planteamientos artísticos y culturales muy interesantes, pero no deja de ser un esquema prácticamente financiero de especulación con el arte, es eso. Y por eso está dominado por actores privados. Entonces, lo primero es garantizar espacios públicos. Todas las salas
de las 2 a las 6 del MAT van a estar dedicadas siempre al arte contemporáneo para que tenga un espacio público, que no sea privado, que no sea una galería, que no sea para vender, sino para la reflexión y para la teoría, etc. 2, generar una bienal en el museo, una bienal internacional. En este caso va a ser sobre la cuestión indígena en el arte contemporáneo, que es además un discurso que está pues en todo el mundo está discutiendo sobre esto. ¿Cuál es la cuestión indígena del arte? Para desmontar de alguna manera el canon occidental, es eso. Entonces, generar una bienal aquí en el museo que tenga repercusiones internacionales para los artistas tlaxcaltecas. Ya están los artistas tlaxcaltecas en eso, es decir, precisamente Carol Espíndola está en una exposición en Denver sobre la Malinche, que es una relectura de la Malinche. Y hay fotografía de ella, hay bordado contemporáneo, es decir, los tlaxcaltecas acabaron ahí. Está inclusive una pieza novohispana de la catedral, que es el bautizo de los 4 señores, está en Denver. Es decir, y por eso hablo de que esos discursos están en plena contemporaneidad y si no los agarramos, entonces generar espacio público, generar vinculación de los artes contemporáneos con otros. Y te digo, esta última que la venimos trabajando a ver cómo se da de manera presupuestal, si se puede, y que no es muy común, es que el Estado, porque a falta de galerías, o sea, galerías, cuando hablo de galerías estoy hablando en el esquema del arte contemporáneo, son galerías con mucho dinero, que pueden pagar espacios en la feria de arte, no sé, en Art Basel, que pueden pagar espacios en el London Art Fair, que pueden... No, aquí no existe esa dinámica financiera. Entonces, que el Estado pueda pagar stands para que los espacios independientes puedan exhibir ahí en las ferias de arte. Porque cuando uno ve a los artistas aquí contemporáneos que dices, están pensando mejor, tienen técnicas bien dominadas, conceptualmente son sólidos, y no los ves en la feria de arte. En la feria de arte, no sé, en la Ciudad de México, en la zona Maco, tal, ves cosas hasta con menor calidad, menor planteamiento, y que la barrera fue el dinero. Es decir, que no pudieron pagar el Templo Rojo, el Munibe, no pudo pagar un boot en Maco porque costaba $300,000. Bueno, no es que tampoco los tengamos nosotros, pero poder ayudar a un esquema donde el gobierno pueda acercar de alguna manera a los artes contemporáneos a donde es la dinámica del arte contemporáneo. La dinámica del arte contemporáneo no está en los museos, está en las galerías, está en otro lugar. Entonces, por eso es importante que participe el gobierno. Bien, pues la última pregunta de nuestra audiencia es de Lena Telosha. Ella es de DEMEC AC, además es nuestra suscriptora de escenario. Gracias, Lena, siempre gracias. Y ella nos pregunta, ¿las personas con discapacidad auditiva son consideradas como un grupo lingüístico? Se distinguen por compartir elementos culturales específicos, costumbres, espacios y sobre todo una lengua propia, que es la lengua de señas mexicana, y que por cierto es Patrimonio Lingüístico y Cultural de México desde 2005. Cada 10 de junio se celebra el Día Nacional de Lengua de Señas Mexicana y la pregunta es, ¿hay acciones en la Secretaría de Cultura tendientes a visibilizar su cultura o su comunidad? Bueno, sí, nosotros tenemos la obligación de ser 100% incluyentes. Y es algo que no va a ser sencillo, ni presupuestalmente barato, pero es una obligación constitucional de dar acceso a todas y todos. Entonces ya estamos empezando, por lo menos con el museo, con la parte permanente, estamos produciendo todas las cápsulas para personas sordas, en lenguaje de señas, todas las señalética y todo esto. También para las personas débiles visuales y con ceguera. Hay unos prototipos en la pinacoteca de pinturas en braille para que puedan tocar los lienzos, y ya estamos viendo poder hacer con lo más emblemático lo mismo, todo el tema, y que eso es también muy complicado por los edificios históricos, de la puesta de rampas, o sea, todo eso es una obligación, no es de que queramos. Entonces eso lo tenemos que hacer. Lamentablemente no, o sea, las cosas no están dadas, o sea, estábamos muy atrasados. Entonces tenemos que empezar primero por lo básico
Lo mismo en la escuela, en la licenciatura debe haber, eso ya lo quedamos con Esmeralda, debe haber profesores que puedan dar las materias o sea, los libros en braille o las materias en lenguaje de señas para los alumnos que así lo requieran en las escuelas, tanto o sea, desde en la nueva licenciatura de arte, en las escuelas. Entonces, ir convirtiendo todo eso es empezar por lo básico, ¿eh? Ahí sí, estamos atrasadísimos, pero pues es una obligación que tenemos que cumplir. Pues yo para cerrar, secretario, preguntarle, lo hemos visto muy cerca de la gobernadora Lorena Cuellar en eventos públicos, en algunos que no son de carácter precisamente culturales. Entonces, saber cómo está mirando su carrera política usted. A 5 años, a 15 años, ¿Tlaxcala es un proyecto a largo plazo para usted o solo está de paso por aquí? No, Tlaxcala siempre es un proyecto a largo plazo, siempre. Pues imagínate si no, aquí están mis raíces, las de mis abuelos, la de mi mamá. O sea, por supuesto que es un proyecto a largo plazo. Ahora, cuando dices, ¿cómo me veo en 5 años? Pues todavía en el gobierno, espero. De las cosas, seguir siendo el secretario de Cultura, poder seguir sirviendo al Estado a través de la Secretaría de Cultura. En estos 5 años todavía nos quedan. En 15 años, pues espero que la transformación del Estado continúe, que no vayamos para atrás y poder ser testigo y acompañar de alguna manera esa transformación, pues será un placer hacerlo, pero de entrada me veo trabajando y sirviendo en lo que estoy haciendo. Imagínate que estuviera yo distraído queriendo ser candidato. Una locura. O sea, uno tiene que estar en lo que está. Si no, tampoco uno da resultados. Ahí, sin nombrar a nadie, se ven algunos otros que, teniendo un encargo público, ya están pensando en el siguiente. Y entonces no quedan bien ni con Dios ni con el diablo. O sea, ahorita lo importante es enfocarse en lo que uno está haciendo.